No voy a defenderme. Soy culpable. He arrastrado mi culpa desde la infancia. Tal vez por eso, mucho antes de que ocurriera el siniestro, yo intuía ya que algún día iba a encontrarme en la encrucijada actual. Era algo así como una lacra prematura, una prenoción insistente, una de esas ráfagas de aire medio cálido que al apuntar la primavera parecen sumergirnos en el verano. No podría precisar cuándo lo supe con certeza. La evidencia crecía al margen de mi conciencia. Era algo natural, dentro de lo más antinatural del mundo. Lo cierto es que al convertirse en un hecho consumado, ni siquiera me extrañó. Había ocurrido. Estaba allí. Con todas las agravantes, todas las consecuencias y todo el horror que yo venía esperando. Con frecuencia me entra la tentación de culpar a Serena, a los Moraldo, a los Intocables, a todos los que de algún modo han contribuido a roturar la tierra. Pero debo reconocerlo, la semilla era mía, solo mía. La nebulosa empieza con mi padre. Dicen que murió cuando yo era niño, demasiado pequeño para recordarlo. Sin embargo, muchas veces he pensado que todo cuanto se refería a él acaso fuera una tremenda mentira perfectamente urdida para evitarme complejos. En todo caso, a él, sea quien fuere, le debo parte de la semilla. A él y a mi madre y a mis abuelos y a toda esa legión de seres que de alguna forma han colaborado a que naciera tal como soy. O mejor dicho, tal como fui, porque luego vino lo demás. El ambiente, las presiones, la lucha, la interminable carga de elementos ajenos a mi propio ser, eso que nadie puede asir, pero que aceptamos o rechazamos según crecemos y respiramos. En cuanto a mi padre, siendo yo muy niño, suponía un interrogante para mí. Luego cambié. Era imposible poner en duda el breve pero fecundo paso por la tierra del heroico doctor Ondero, muerto en aras de la profesión allá por los años 20, cuando la epidemia de la peste. Por otro lado, si fuerzo mucho la imaginación, consigo evocar un bigote espeso que me cosquilleaba al besarme y unas manos rechonchas totalmente exclusivas, dos detalles inequívocos que no se acoplan a ningún otro personaje de mi infancia. También recuerdo un aroma suyo, una mezcla peculiar entre ácida y dulzona, a cigarro, a gomina y a formol. Los restantes recuerdos viriles vienen condicionados al tío Rodolfo. No sé aún por qué lo llamaba tío. Desde siempre tuve la certeza de que aquel hombre jamás había pertenecido a la familia. Un mal que les roe por dentro, una gangrena que tal vez se llame vivir. Con esa frase que dice Mercedes Alisach leyó en un libro de ensayo del que no cita autor ni título, nació esta novela, La gangrena, el Premio Planeta del año 1975, su mayor éxito, una novela que continúa vigente, una novela que continúa presente y una novela que sirve para reivindicar a una autora, a mi juicio, no tan reconocida como debiese y sobre todo por algo que estaba comentando con nuestra invitada antes de que se encendieran las cámaras y los focos, por el prejuicio, porque ubicamos a Mercedes Alisach en una clase social concreta, en una época concreta, y no valoramos todo lo que esta mujer peleó, luchó y trabajó para hacerse un nombre en la literatura. Porque claro, como digo, era mujer y encima pertenecía a una clase social en la que ya saben que los artistas, la farándula, los escritores, los bohemios, los liberales, de un modo u otro, no están muy bien vistos, y no estaban sobre todo muy bien vistos cuando ella comenzó a publicar a mediados de la década de los 50 del ya lejano, un tanto, siglo XX. Por tanto, ¿cómo no recordar ese momento en el que uno tenía entre 14 y 15 años, esta colección de libros aparece en los kioscos y llama la atención el título, La gangrena? La gangrena, que bueno, que un chaval porque asocia a la gangrena, a la enfermedad y punto. Pero, ¿qué contará esta mujer? Y miren por dónde inicié un viaje del que, por fortuna, todavía me quedan muchas estaciones que recorrer, bien con lecturas que aún están pendientes, bien con relecturas, y sobre todo porque para eso están los libros, para explicarse por sí mismos, para aventurarse en ellos. Oye, puede ser que no te gusten, pero hay que conocerlos primero, si no, no hay manera. Si no se leen, no podemos decir, sí me gusta, no me gusta, sí quiero gangrena, no quiero gangrena, en el sentido literario, por supuesto, sí quiero, sí admiro, sí respeto a Mercedes Alisach. No se puede decir todo lo contrario cuando ni has abierto un libro, ni has leído algunas de sus páginas. Y aquí está, La gangrena de Mercedes Alisach. Y esa autora con la que yo estaba comentando,
lo de los prejuicios literarios, es uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Una colega, periodista, que contando historias de otros, un buen día dice por fin, ahora voy a contar también mis historias, las que yo tengo dentro, las que a mí me apetece compartir con los demás. Publica una primera novela, un éxito, publica la segunda, reconfirma y reafirma, publica una tercera y nos damos cuenta que ya tenemos para siempre una escritora a la que admirar, respetar. Hay un vídeo por redes sociales, por lo tanto no me importa volver a hacerlo, una escritora a la que yo he hecho en público una reverencia y se lo haré 1000 veces. Inés Plana, gracias y bienvenida a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar, me vas a emocionar, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias por todo lo que me llega de ti, desde el principio, desde que nos conocimos, todo lo que me has apoyado, todo lo que me has animado a seguir, y bueno, eres una persona muy importante en mi vida. Muchas gracias. Lo que no cuentan los muertos, publicada como las anteriores por Espasa, la tercera novela de Tresser. Ya fuiste osada, porque dijiste, venga, voy a escribir una novela, pero Terés, ¿quién te lo iba a decir, Inés? Pues no lo sé, pero yo desde luego no me lo dije a mí misma, ¿no? Yo inicié la aventura con Morirnos lo que más duele. Esa aventura, primera aventura de Tresser, me dio paso a la segunda, porque el personaje tenía que evolucionar, y esa a la tercera, donde de alguna manera Tresser cierra una etapa vital de su vida para abrir otra. Es fantástico porque es una trilogía que ha sido construyendo en el tiempo, por lo tanto, son 3 novelas independientes, pero obviamente muy relacionadas, sobre todo por esa evolución del personaje central y de varios de los personajes que lo rodean y que le acompañan. Pero es fantástico, como digo, por eso, porque no es decir, ya me planteé una trilogía, ya quiero hacer tal, ya llevo al lector incluso a veces con engañifas, prometo pero no doy. No, tú cada novela la has construido como una novela en sí misma. Lo que ocurre, claro, que el personaje ha trascendido. Claro, tiene el protagonista común, que es Julián Tresser, antes teniente de la Guardia Civil, ahora capitán en la UCO, y es un personaje que me interesó desde el principio, cuando lo creé, cuando no lo conocía de nada, que ese es un momento muy crítico, al menos para mí, cuando empiezo una novela y no conozco a los personajes, tengo que ir conociéndolos, y al crear a Tresser es que vi que tenía allí un gran personaje que me acompañaría más allá de una novela. Yo cuando entregué a Espasa, bueno, lo puse dentro de un sobre, a Espasa y otras editoriales, dije, ojalá Tresser tenga, ojalá esta novela les guste y pueda seguir con este Tresser que me ha interesado tanto, que me ha enamorado tanto, a pesar de que, bueno, es un personaje complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que he disfrutado mucho haciéndolo evolucionar, provocando cambios en su vida, haciéndole salir de su cascarón, ese cascarón tan duro, tan de hormigón que tenía en Morirnos lo que más duele, que ha ido abriéndose y eclosionando, no sé, una nueva vida en él. Es que tú has conseguido un protagonista que nos implica e interesa, aunque a veces le rechacemos en el sentido de que es un animal tan herido que se ha puesto muchas corazas y a veces es muy impenetrable y al propio lector le cuesta, digámoslo así, empatizar con él. Y tú consigues que empaticemos en las emociones, incluso, como digo, aunque no sean las nuestras. Hay un algo, ¿no?, en ese dolor, en esas ausencias, en todo lo que él arrastra, que de un modo u otro nos implica. Sí, que conecta, ¿no? Porque todos, de alguna manera, de una manera u otra, hemos conectado con el dolor. Y él es una persona, como tú dices, herida por un pasado muy, muy complicado, familiar, ¿no? Y que él lo arrastra, se lo carga en la mochila, pero la cierra y no la abre jamás, con lo cual ni siquiera para un poco soltar lastre y quitar algunas piedras, ¿no? Entonces, yo creo que esa manera de ser de Tresser tan hermética, tan granítica, forma parte de esa elaboración mental que él tiene, que es la defensa, el blindaje, para no mostrar sus sentimientos y evitar que le hieran de nuevo, ¿no? Entonces él, claro, aparece en su vida Luba y eso le cambia radicalmente toda la percepción del mundo, ¿no? Porque se convierte en padre de la noche a la mañana, tiene ya una familia y tiene alguien de quien ocuparse, ¿no?, y a quien proteger. Y eso yo creo que es definitivo en él y determinante. Lo que no cuentan los muertos tiene un arranque
brutal e impactante, un accidente aéreo, y además ahí enseguida ya vas a extraer para mí el tema que vertebra, yo diría casi la trilogía, pero que vertebra sobre todo esa novela, ¿no? Lo que se llama el síndrome del superviviente, la culpa. Y lo estoy diciendo, Treser arrastra sus culpas como superviviente, Luba arrastra sus culpas como superviviente, no digamos Fanny. Rita, desde luego el personaje con el que comienza la novela y que va a ser capital en toda la investigación que afronta Treser aquí, también lleva ese síndrome, esa culpa. La culpa está ahí encima de todos siempre, ¿no? Está planeando sobre todos son personajes que tienen sus dilemas, sus encrucijadas, pero esta vez es que la culpa es el látigo que les va detrás y les va, digamos, acuciando y azuzando sus almas para que no puedan salir de esa prisión, que es ese sentimiento tan aniquilador que de una manera o de otra, sí que es cierto, está en todos, incluso en el propio Treser, que ha sufrido una tragedia inmensa y tremenda, y que eso le ha separado de la mujer a la que ama, porque no pudieron superarla juntos, ¿no? Entonces él también se siente culpable, cada uno arrastra su culpa, pero todos en el fondo son unos grandes supervivientes, porque no se rinden, siempre luchan de una manera o de otra. Rita también lucha a su manera, pero a lo mejor no con tanta intensidad como puede hacerlo Luba o Fanny, que han tenido una infancia víctimas de la prostitución, con un pasado atroz, y sin embargo ellas pues bueno, intentan salir adelante. En el caso de Luba pues lo tiene muy bien con Treser a su lado, que es su gran protector, ¿no? Morir no es lo que más duele, antes mueren los que no aman, lo que no cuentan los muertos. En los títulos siempre no. Y la muerte. Y la muerte. Pero como sé que la muerte te han preguntado más, digo, voy a centrarme en el no. Pero... Sí, es cierto, pero me di cuenta en el tercero ya, cuando de todos los títulos que yo planteé a la editorial, y este lo señalé como especialmente bueno para mí, ¿no? Porque esperaba, refleja muy bien el espíritu de la novela, totalmente. Me di cuenta de cuántos noes había, ¿no? Pero que me di cuenta en ese momento, no ha sido intencionado, porque tampoco las novelas se han escrito al mismo tiempo, exacto, ¿no? Pero de alguna manera, como es Treser el que conecta esas historias, que son cada vez casos distintos, pero Treser y su universo es el que me conecta a mí con esas historias, a lo mejor esa muerte que se repite y ese no que se repite, pues formaba parte de mi alma, de mis pulsiones a la hora de titular, ¿no? Pero ha salido por casualidad, ¿no? Son grandes novelas negras porque, vamos a la primera, obviamente, al origen de todo, no la planteaste así. La novela se fue oscureciendo, la novela te fue pidiendo ese tono, ese personaje que empezaba a nacer en tu interior y que empezabas a compartir con los lectores, marcaba la senda por la que había que continuar. Por eso es tan gran novela negra, porque el género llegó como algo natural, no fue una etiqueta a la que tú recurriste. No, a mí me gusta el crimen, me gusta la investigación policial, pero yo sobre todo quería escribir una novela. Y una novela que es cierto que, aunque hay un crimen al principio, pero que se fue oscureciendo a medida que avanzaba. Yo me dejé, evidentemente, la novela es un ser vivo mientras la estás escribiendo, entonces ella te dicta y te dice y te sugiere caminos, ¿no? Yo vi que realmente es cierto que la historia se estaba transformando en algo muy sórdido y muy duro, ¿no? Pero al mismo tiempo muy excitante, porque estaba hablando de la condición humana, y en eso yo creo que conectaba mucho con los lectores, ¿no? Pero dejé que la novela me guiara para que, bueno, todo sucediera de una manera natural. Yo no me impuse ninguna trama, es lo que me pedía la novela, lo que Treser también me pedía, es lo que yo fui escribiendo, y porque a mí me gusta ir muy libre escribiendo. Luego siempre digo que llega la edición y ahí, pues bueno, ahí tienes que estar de otra manera, más centrada en lo que es, en valorarte a ti misma, en medirte y en corregir todos los fallos que ha habido en el borrador, en ese viaje tan libre que es para mí la escritura del borrador de la novela, ¿no? Siempre se ha dicho porque es cierto, ¿no?, que la novela negra canónica nace, o al menos está
interrelacionada sí o sí con el periodismo. Claro, tú eres periodista de formación, de oficio y de desarrollo mucho tiempo, entonces también era lógico que de algún modo esa parte social, esa parte de hablar y de los aspectos de los que no suele hablarse, sobre los que no suele explicarse, sobre los que no se investigan, la gente que queda fuera de los medios de comunicación, es lo que a ti te interesasen como escritora, como periodista que eres. Sí, es digamos, esa parte de la humanidad o de la condición humana escondida que no se muestra, aunque ahora mismo sí que hay muchos programas de investigación policial, de crónica negra, pero bueno, de todas maneras, el hacerlo desde un punto de vista literario te permite profundizar, meter el bisturí en esas zonas donde tú dices ocultas que nunca aparecen en los medios o si aparecen de una manera muy superficial, porque todo requiere un análisis, ¿no? Claro. Y yo como periodista tengo una visión crítica de la sociedad para poder explicarla bien ante la audiencia, ante quien lea mis noticias o esté, en fin, todo lo que son las personas que se informan de lo que pasa en el mundo a través de los periodistas que muchas veces nos denostan, pero que si no fuera por nosotros la gente todavía se enteraría menos de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esa visión crítica que yo tengo de la realidad es la que plasmo en mis novelas, poniendo el acento en unos temas determinados. En esta novela pues está la corrupción, está la codicia, está la traición, está también ese peaje que pagamos por progresar, que es el ruido constante, rodeados de ruido por todos los lados, y que a uno de los personajes digamos que le lleva al límite hasta ponerse casi al borde de lo que es el otro lado de la ley, ¿no? Y está la culpa y bueno, hay todos los temas que a mí me preocupan, que en unas novelas me preocupan unos, en otros otros. También está la prostitución infantil, en fin, todos los lados oscuros que a mí me gusta tratar. La corrupción, aunque la acción transcurre mayoritariamente en Valencia, ¿no? Pero yo elegí la ciudad por otras razones, pero es cierto que es una ciudad estigmatizada por la corrupción y también porque, lo digo en la novela, esto transcurre en 2012 y en ese momento la comunidad autónoma de la Comunidad Valenciana era una de las que tenía mayor índice de criminalidad, ¿no? Eso también es un misterio de por qué en Valencia hay tantos o tanto aliento criminal. O sea, eso tampoco, nadie lo entiende, tampoco, pero bueno, en este caso la corrupción que yo planteo aquí no es la corrupción a la que estamos acostumbrados, no la voy a glosar tal cual la conocemos, sino me voy al origen, a la génesis, que es la codicia. Y sobre esa codicia y el mal que impone o inflige a los demás, al entorno, eso es en lo que yo he puesto el acento, porque realmente también de corrupción tenemos un máster todos, porque realmente hemos conocido todas las maneras posibles de corrupción y parece que estamos desensibilizados hacia la última, ¿no? Pero aquí he ido directamente a la codicia, que es lo que realmente despierta esas almas y las ensucia. Tú has dicho en alguna ocasión, todos nos hacemos pequeños frente al folio en blanco. Es verdad. Y es cierto que sea para escribir una crónica, una pequeña nota de prensa, una novela como en tu caso, Valiente, 2 novelas, 3 novelas, sabemos lo que es ese miedo de, por mucho que tengas dentro, de repente dices, y la primera palabra va a marcar el tono de todas las demás. Totalmente, ahí claro, te lo juegas todo. Dices, como te equivoques en el tono, o vas mal o tienes que empezar de nuevo. Hay que empezar, ¿no?, de cero. Exacto, volver. Y todos somos muy pequeños ante un folio en blanco, es cierto, al menos desde mi experiencia es que es así. Y cada novela para mí es como empezar de cero, como tú dices, empezar absolutamente de cero, porque además yo soy escaladora en el sentido literario, ¿no? Pero yo cuando conquisto una cumbre que para mí la he culminado, me voy a la más alta, a la siguiente más alta y a la siguiente más alta. Eso no hay más que leerte para darse cuenta de ello. Implica una ambición sana y para mí absolutamente una ambición creativa. Natural, una ambición creativa que me lleva siempre a intentar superarme, porque a veces, yo cuando acabo una novela me quedo tan exhausta
que lo he entregado todo ya, ¿no? Entonces pienso, uff, si es que no seré capaz de... Eso me ha pasado con la primera, con la segunda y ahora con la tercera. Es que ya lo he dado todo, no voy a ser capaz, pero sí, al final eres capaz porque, ya te digo, te espera esa cumbre, ese 8000 que todavía no has abordado, ¿no? Y entonces, cuando empiezo, ahora que estoy dándole vueltas a la cuarta, dándole vueltas ya en mi cabeza, definiendo un poco el tono, el estilo y el personaje con el que quiero tratar la novela, pues bueno, sigo siendo pequeña ante ese folio en blanco, porque cuesta mucho el encontrar exactamente ese pálpito literario que es el que te va a acompañar a lo largo de toda la novela, ¿no? Y encontrar ese personaje que lo tienes que definir, que no lo conoces de nada, que le acabas de decir encantada de conocerte, pero todavía no sé nada de ti, y en eso estoy. Entonces cada novela es exactamente lo mismo, empiezo de cero. Porque bueno, siempre, y ya sabes que lo he dicho, Óscar, siempre lo digo y lo mantengo, que es muy importante para avanzar en la literatura, es muy importante la humildad, el saber quién es uno y qué posibilidades tiene, qué capacidades son las suyas, y que nada está escrito hasta que se escribe. Entonces hay que tener muchísima humildad para poder aceptar todos los sinsabores, entre comillas, porque escribir es muy divertido, que te va a dar pues, la técnica, el lenguaje y los elementos. Eso te van a dar duro y tienes que superarlos, ¿no? Eso se nota leyéndote, tu humildad, como se nota el respeto que tienes por el lector. Mucho. Y como se nota que no eres, y por eso lo digo ya desde la primera, en el sentido de cómo tú has contado cómo surgió, pero desde luego cómo al lector le llega y cómo lo metes dentro de la historia. No eres una escritora de fórmulas, no. ni eres una escritora de esquemas, porque eso son tres novelas que, como decimos, leídas en conjunto, leídas en orden, se complementan magníficamente y se desarrollan desde la primera página de la primera hasta la última página de la tercera, pero pueden leerse independientemente, porque cada novela las ha afrontado como el reto que era, no como vengo de aquello, ahora ya me quedo en esto. No. No, yo no me acomodo nunca. Nunca. Para mí es un reto, siempre es, de alguna manera, escribir es muy complejo. Entonces, llegar a escribir, a que te publiquen, para acomodarte y apoyar el codo en la mesa, no merece la pena el viaje. Hay otros viajes muchísimo más placenteros, ¿no? Y más sencillos. Y más sencillos, desde luego. Y a mí me gusta, pues eso, que cada novela sea muy distinta a la anterior, porque también yo necesito escribir una historia distinta, descubrirme a mí misma, divertirme, no aburrirme, retarme, desafiarme. Y bueno, tiene que ser... A mí cuando los lectores me dicen, es que no sé con cuál quedarme, a mí eso me encanta, es lo mejor que me pueden decir, porque hay novelas que dicen, pues yo me quedo con la primera, con la segunda, hombre, hay lectores que se quedarán más con una con otra porque han conectado mejor, pero las tres tienen una capacidad de conexión con los lectores muy intensa, eso es por lo menos lo que me llega de ellos, y yo espero seguir así, porque no hay fórmulas, o sea, no hay fórmulas que valgan. La única fórmula es trabajo, pico y pala, escritura y amor al oficio, y nada más. Yo me quedo con las tres, no puedo cortarme ningún dedo, los necesito todos, pero sobre todo con ese viaje, o sea, cómo se inició con la primera y cómo cuando uno dice, a ver qué ocurre ahora, va más, y dices, no me defrauda. Por eso lo dije en un pequeño foro, y lo digo ahora con todos ustedes delante como cómplices y testigos, creo que dentro de muy poco, aunque ya es así, pero dentro de muy poco, a lo mejor necesitamos alguna novela más, se empezará a hablar del estilo Inés Plana. Es inevitable, es el de ella. Por eso, lo que no cuentan los muertos como sus anteriores hermanitos, están teniendo el éxito que están teniendo, el respeto de la crítica, el respeto del público y el respeto de esta arpa que hace sonar la música por ti y para ti, Inés Plana. Pues muchísimas gracias, Óscar, por todo lo que dices, por toda esta entrevista con la que me he sentido tan conectada a ti y por todo lo bueno que me llega. Muchísimas gracias por todo lo que dices. Es que me dejas sin palabras y empiezo a balbucear. Es mejor que me calle. Fíjense ustedes qué gran periodista, qué gran escritora, que los muertos hay cosas que no cuentan y a ella se lo han contado todo, y ustedes lo pueden leer en este libro publicado por Espasa. Inés Plana, hasta pronto. Hasta pronto, Óscar. Un abrazo, muchas gracias.
Y ya saben lo que toca. Además, cuando hay novela negra, pues con más sentido. Nos llevamos el arpa al ángulo oscuro del salón para oscurecerlo, en este caso con lecturas, pero muy pronto volvemos a iluminar el estudio para compartir con ustedes algún libro. Gracias.